Para socializar el tema de influencia social, lo primero que se debe tomar es cuando se desea impactar a los alumnos de psicología que inician sus estudios en psicología social. No es nada difícil recurrir a una de las mejores investigaciones o la de más interés y polémica que ha levantado en las ciencias sociales, los experimentos de Milgram en 1974 sobre la obediencia a la autoridad, demostrando el tremendo poder de la situación, que tenían la capacidad de provocar en personas normales comportamientos crueles y destructivos. Los alumnos asistían a una de las lecciones más magistrales de la psicología social. A partir de ese instante, la perspectiva psicosocial comenzaba a ser dibujada ante sus miradas algo atónicas y un poco incrédulas. De forma más inmediata, conocerán otras investigaciones psicosociales que los invitan a reflexionar, como son las investigaciones de Salomon Asch en 1951 sobre la influencia de las mayorías, la investigación de Sheriff en 1936 sobre la normalización, los de Moscovici en 1981 sobre innovación, así como hay muchas más de estas. Hay muchos más de estos estudios e investigaciones que sitúan a los alumnos de psicología social en el corazón de la disciplina, hecho que no puede ser de otra manera porque se están adentrando en el ámbito de la influencia social. Bueno, en esta parte se va a dar la definición y las modalidades de la influencia social. Esto es un fenómeno particular que se ha constituido como elemental a la hora de regir las relaciones entre los grupos e individuos. Este fenómeno es la influencia social. En psicología social se ha entendido por influencia social tanto la capacidad de un individuo de modificar el comportamiento de otros individuos sin recurrir a la fuerza, como el cambio de comportamiento que se observa en un individuo cuando interactúa con otro u otros individuos o con el grupo en su totalidad. Más específicamente, para explicar el experimento de Milgram sobre la obediencia en 1954, Milgram utiliza el paradigma experimental que pretendía reflejar y reproducir el fenómeno de influencia social denominado obediencia, por el cual un sujeto o grupo adecua su comportamiento a las órdenes de una autoridad. Pero Milgram no solo desea investigar la obediencia en general, sino un tipo de obediencia de carácter destructivo, por el cual que una autoridad ordenaba a un sujeto que castigase a un tercero de forma brutal o de forma continua. El procedimiento experimental que se va a describir a continuación no debe ser observado como un hecho excepcional. El experimentador le explicaba que su investigación trataba sobre la influencia social del castigo sobre el aprendizaje tras un sorteo amañado. El lector, antes de seguir leyendo, podría detenerse un momento y reflexionar sobre la cuestión de Milgram. Se planteó hace más de 30 años. El propio Milgram le explicó su paradigma experimental a psicoterapeutas y psicólogos clínicos y estimaron que solo una de 1000 de los sujetos aplicarían el castigo siendo obedientes hasta el final. Ahora se van a explicar las definiciones de normalización, conformidad e innovación. Puede entenderse como normalización aquel conjunto de expectativas sostenidas por los miembros que conforman un grupo reflejando de cómo se deben comportar un sujeto en la sociedad. Este proceso de normalización implica establecer a través de un acuerdo recíproco entre las personas que conforman e intervienen en el grupo que también se debe aplicar un marco de referencia para que así se puedan desarrollar
distintas interacciones en el grupo. Existen estudios previos conocidos, como lo fue el de Sheriff en el año 1936, quien utilizó el efecto autocinético, que incluyó de la psicología de la percepción una ilusión visual, ya que se tiene la impresión de que un punto luminoso se mueve cuando se observa en la oscuridad total. Sheriff estudió las situaciones en las que una norma colectiva formada a partir de la ausencia de un crítico objetivo concluye en un proceso de convergencia de juicios, que es aquella ligada a que la experiencia del individuo está organizada por un cuadro o un sistema de referencia. Sheriff explicaba también que el individuo se enfrenta a un estímulo ambiguo o inestable, falta de un marco de referencia que deja al individuo confundido. Para poder solucionar esta situación es aplicada la interacción social con los otros miembros del grupo para minimizar la incertidumbre, y se hace a través del intercambio de información del estímulo u objetivo ambiguo, que es donde nace una norma común, y así a través de este proceso se da la normalización. Fue la idea principal de Sheriff. Continuando con la definición de la conformidad, esta se explica o entiende como aquel proceso de influencia social en donde un individuo cambia sus opiniones, sentimientos y conductas por los que son establecidas por un grupo mayoritario al que pertenece, siendo este el resultado de la presión ejercida por el líder del grupo o el propio grupo. Un proceso que puede asociarse a la conformidad es la obediencia, ya que esta es fruto también de una presión social, teniendo como fin el control social. La obediencia es producida cuando se es modificado el comportamiento de un individuo con el fin de acatar las órdenes directas de la autoridad. Existen algunas diferencias entre la obediencia y la conformidad, las cuales son: la conformidad se da entre pares, y que la obediencia existe una presión por parte de quien tenga poder o un elevado estatus social. Otra diferencia es que la obediencia es producida con un propósito directo, y la conformidad usualmente no es así. Otra diferencia es que la conformidad, en esta, los individuos poseen comportamientos similares a quien es la fuente de la influencia, y la obediencia, los individuos se comportan de manera distinta al de la fuente. Las investigaciones de Ash en el año 1951 y en el año 1956 dieron inicio al realizarse investigaciones sobre la conformidad, quien pretendió demostrar que el hombre, ante una realidad objetiva y no ambigua, no caería en una presión social, siendo independiente. Ash estudió la conformidad en un laboratorio utilizando una tarea de percepción visual. Dicha tarea consistía en que un grupo de personas observaran 3 líneas con una línea patrón, y tenían que comprobar o comparar cuál de las 3 líneas poseía la misma longitud que la de la línea patrón. En ese grupo de personas solo una era ingenua a esta situación, mientras que los demás habían sido instruidos previamente al experimento. En total fueron 18 ensayos, en los que la mayoría de estos el sujeto ingenuo se dejaba llevar de los demás, dando respuestas seguidas a las personas ya instruidas, a pesar de que individualmente se le preguntaba y tenía la respuesta correcta. Continuando con la definición de innovación, esta puede entenderse como aquella influencia que es producida por los agentes sociales que carecen del prestigio y poder necesario y que se le es atribuido. Moscovich quiso realizar un experimento en el 1969 para demostrar que la influencia de la minoría sí existe realmente, donde utilizó un paradigma experimental que fue denominado paradigma azul-verde, basada en el experimento de Ash en el estudio de la conformidad. Los resultados obtenidos en este experimento indicaban que no solo se habla de sujetos que combinaban el umbral de discriminación entre el verde y el azul, sino que el 8,41% de las respuestas que daban era que la diapositiva azul era verde. Y es así como la efectividad de la influencia de la minoría proviene del manejo del conflicto causado por el desacuerdo entre la fuente y el banco de la influencia.
Y además que la influencia no tendría por qué ser asimétrica siempre, sino simétrica, que es originada por la forma del comportamiento de los grupos de los agentes sociales. Moscovitz explicaba que se debe considerar como posible a la innovación producida por minorías activas y no solo amplió las modalidades de la influencia social, sino que también inaugura una nueva concepción y un nuevo modelo de la influencia social, modificando las primeras perspectivas que tendrían al sesgo de la conformidad. Por otra, que se hace posible una mejor adecuación de las concepciones teóricas de la realidad que se desea explicar. Continuando con los niveles de influencia y modelos teóricos, al comparar la influencia obtenida en el paradigma de Asch, que su respuesta influida fue en un 33%, y la de Moscovitz, que fue en un 8,41 respuestas influidas, cuando Asch llevó a cabo su experimento, clasificó las distintas respuestas obtenidas de esta clasificación y surgieron distintos efectos de las mayorías sobre las minorías. Por tal razón, como afirmaba Moscovitz, para que una mayoría influya debe darse una relación de dependencia del grupo minoritario con la fuente mayoritaria. Existen dos tipos de dependencia, la de información y la de afecto. Estos dos tipos de dependencia se relacionan con el análisis teórico de la conformidad tradicional, la influencia normativa y la influencia informativa, que fueron postuladas por Nusch y Gerard en 1950. A diferencia de la influencia minoritaria, que no se refleja de forma manifiesta, pública, consciente, y su impacto se refleja a través de la conversión, asociar la influencia social al conflicto, según Moscovitz, supone romper los modelos tradicionales de la influencia social. La Escuela Ginebra ha tenido una gran aportación en el tema de la influencia social, basándose en el modelo genético de Moscovitz. Tanto en la innovación como en la conformidad se activaría el proceso de validación social. Más recientemente, Pérez y Muknin han formulado la teoría de la elaboración del conflicto, modelo que se integra a las diferentes aportaciones de los procesos de influencia. Los estudios sobre la influencia minoritaria han tenido efectos sobre la influencia social, como que se situó un plano intergrupal y no intragrupal, un mutuo enriquecimiento entre los modelos de influencia social y relaciones intragrupales. Las recientes formulaciones teóricas de los movimientos, que resalta la construcción de la protesta, de una mejor integración, siendo que los movimientos sociales encajan mejor en la psicosociología de los grupos. Y por último, el empuje suscitado en la producción de la aproximación entre la influencia social y las teorías de la persuasión. Los principios psicológicos responsables de la complacencia. Desde Asch, sabemos que la influencia puede ser manifiesta superficial, la cual puede ser un reflejo de un inmovilismo y resistencia en la forma de pensar de las personas. Este tipo de influencia, promovido en las investigaciones de Asch por las fuentes mayoritarias, pero no exclusiva de las mismas, se ha denominado complacencia o acatamiento. Cialdini destaca los mecanismos psicológicos de la reciprocidad, compromiso y coherencia, sanción social y comprobación social, simpatía, autoridad y escasez. La reciprocidad se basa en que una persona debe responder de la misma manera a otra persona con la misma conducta que ésta ha recibido de la otra, sintiendo esto como obligación. Ayudamos a las personas que nos ayudan. Las personas, al potenciar esta norma de reciprocidad, están creando un ambiente amistoso con esos individuos que los rodean. Cialdini nos recuerda que existe una forma de utilizar la norma de reciprocidad que consiste en la técnica de rechazo y retirada. Un ejemplo claro de esto sería cuando un joven pide dinero a sus padres, pero lo hace pidiendo una gran cantidad. Esto lo que hace es que sus padres rechacen eso y él pide menos dinero hasta que consigue que sus padres le den el dinero que él pide. Compromiso y coherencia. Importantes psicólogos sociales como Festinger, Heider y Newcomb, etc.,
Han destacado el deseo de coherencia como motivador central del comportamiento humano. Nuestras actitudes y compromisos son conscientes entre sí y se constituyen en el reflejo de nuestra coherencia. La incoherencia se percibe y se juzga como un rasgo de la personalidad que no es deseado, la cual debe ser eliminada. Sanción o comprobación social. Se basa en determinar si nuestras habilidades y opiniones son correctas comparándolas. Nos conforta y nos hace sentir bien que la mayoría de las personas coinciden con nuestras opiniones. Simpatía. Es la manera de ser y de actuar de una persona, mostrándola como atractiva y agradable a los demás. Autoridad. El análisis de la obediencia llevado a cabo por Milgram nos muestra el gran poder de la autoridad para provocar la obediencia. Desde muy pequeños hemos sido educados en la confianza en la autoridad. La autoridad es ejercida por aquellos que estén más capacitados. Escasez. El deseo se activa por la carencia. El deseo aumenta por aquellos objetos que son muy deseados y por consiguiente propensos a ser escasos. Persuasión coercitiva en las sectas destructivas. Prestando atención a las dinámicas de ciertos grupos de carácter cerrado y naturaleza totalitaria como las sectas destructivas, se ha visto una serie de procesos de influencia social, los cuales han recibido variadas denominaciones, como lavado de cerebro, reforma de pensamiento, control mental y adoctrinamiento intensivo. Se ha visto que lo más adecuado es la persuasión colectiva. Para Rodríguez Caballería era el acto de influir en actitudes o las conductas de otras personas utilizando fuerza social, psíquica o física. Las personas que hacen parte de sectas destructivas se caracterizan por ser muy jóvenes, sufrir de depresión o no tener la habilidad de ser sociable. Aquellos jóvenes con baja autoestima y que hacen parte de una familia disfuncional.